Bien, en esta segunda mesa redonda abrimos un poco la escala y hablamos de paisajes resilientes. Jaume hablaba de esa versión, ha comentado que era una cadena de valor, una de las que queremos trabajar. Así que hablamos no tanto ya de productos tradicionales de la biomasa, sino que hablamos de otros tipos de productos, de valores ecosistémicos, etcétera, y bueno, algunos planteamientos que obligan siempre a una visión multicriterio y a unos modelos de gobernanza multinivel. ¿De acuerdo? Y las dos ponentes y el ponente que nos acompañan son primero Núria Cluvere. Núria es investigadora del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña y es la cabeza de grupo en innovación forestal. Núria nos hará un planteamiento más teórico de lo que entendemos como paisaje resiliente y los modelos también en los que trabajamos desde el Departamento para impulsar proyectos de paisajes resilientes. Luego, Clara Solé. Clara Solé es miembro del equipo redactor de la Estrategia de Bioeconomía, es ambientóloga y está muy implicada en el impulso precisamente del plan de acción de acciones de bioeconomía y ha tenido un papel muy activo en la organización de este congreso. Clara nos dará más la visión desde la Administración, cuál es el papel que desde la Administración hay que tener para impulsar estos paisajes agroforestales resilientes. Y luego Toni Costa. Toni Costa también es ambientólogo y socio fundador de la Llena Ambiental, una auditoría, y su caso es más concreto. Veremos cómo se pueden identificar modelos económicos con base a servicios ecosistémicos, uno de los productos, por así decir, del paisaje resiliente, en el marco de AgroBiofood. Como siempre, no me como el tiempo y Núria, comienzas tú. Adelante. Si veo que te alargas mucho, te lo comentaré. Buenos días a todos. Yo hoy voy a hablar de gestión multiobjetivo para promover paisajes agroforestales resilientes aquí en Cataluña. Bien, muy brevemente os presentaré el estado de los bosques y estos paisajes en nuestro territorio, que entendemos por gestión multiobjetivo de los paisajes agroforestales resilientes, y luego haré un inciso breve con un ejemplo de referencia, que es el FireRes, un proyecto 2020 que se coordina desde el Centro de Tecnología y Desarrollo Forestales de Cataluña. Nada nuevo aquí, salvo que 2/3 partes del territorio es territorio forestal, 46% superficie de otro tipo. De los bosques, 3/4 partes son privadas, con más de 2.000 propietarios forestales, con lo cual le añade un poco más de complejidad y riqueza a esta situación. Y aquí ponemos con números el abandono de los pastos y de las zonas agrícolas y las zonas más remotas de montaña. Ha hecho aumentar la superficie forestal de forma relevante y el volumen de madera, la biomasa que tenemos. En la foto que veíamos tenemos una tercera parte de estos bosques que son bosques relativamente jóvenes, muy cargados, muy desestructurados. Aquí no se ve muy bien, pero hay dos fotos del 56 y la actualidad, de cómo ha habido estos procesos de deforestación, densificación de las zonas forestales. Zonas forestales que día tras día, año tras año, se van estresando más sometidos a perturbaciones naturales, estreses naturales, incendios, sequía, etcétera. En paralelo, ¿qué tenemos? Tenemos un sector forestal que solo representa el 0,06% del total del PIB en Cataluña, a pesar de que estos bosques ofrecen mucho, aprovisionan a muchos ecosistemas, diferentes productos más allá de la madera, la capacidad de mitigar cambio climático a través de su capacidad de absorber carbono. ¿Cuál es el cóctel Molotov perfecto? Estos costes de gestión muy elevados, a veces ha habido problemas o limitaciones de accesibilidad, acompañado de
de unos sectores de madera bajos. Tenemos una industria de transformación muy basada en productos de bajo valor añadido, como los pellets, y podemos calcular el crecimiento de los bosques, este crecimiento que puede cambiar con la situación de cambio climático que ya está pasando. Podemos estimar que crecen anualmente 3 millones de metros cúbicos. De estos 3 millones que crecen, solo se aprovecha el 30%. Año tras año, nuestros bosques continúan acumulando biomasa. Y para acabar de describirlo, sabemos que solo el 18% del consumo anual de madera proviene de nuestros bosques. Tenemos mucho que hacer aún. Además, como otro eje para gestionar de los bosques no solo proporcionan madera, sino otras muchas cosas. ¿Qué ha pasado en los últimos 25 años? Pues con un estudio encargado por la Oficina del Cambio Climático, oficina catalana, aparte del aumento de superficie forestal, se calculó que la capacidad de captar carbono de estos bosques, el volumen había disminuido entre un 15 y un 20%. La provisión de agua azul, la que llega a los ríos y luego nos llega a nuestros grifos, ha disminuido un 30%. Todos sabemos que aumenta cada día el riesgo de incendios forestales, verano tras verano, y por suerte, afortunadamente, se ha podido comentar que los niveles de biodiversidad se han mantenido, pero sabemos que hay muchas especies que han disminuido su presencia y abundancia, sobre todo las relacionadas con bosques maduros, la fotodiana, y ecosistemas más abiertos, más de espacios abiertos, con pastos y otras cosas. Entonces, en Cataluña, como en muchos otros lugares del Mediterráneo, el bosque no solo proporciona madera, sino muchos otros servicios ecosistémicos, que, entre otros, el secuestro de carbono, y sin perder de vista que tenemos un elemento natural que nos pone en la cuerda floja, que son los incendios forestales. Entonces, tenemos que afrontar una gestión multiobjetivo. Por lo general, para hablar de un contexto más global, en Cataluña, como en tantas otras regiones de Europa, estamos apelados a llegar a estos objetivos del Pacto Verde, el Green Deal 2030-2050. Con todos estos objetivos, mitigación del cambio climático, conservación del capital natural, implementación de bioeconomía, que necesita nuevas aproximaciones alternativas para poder gestionar el territorio, desde una visión no solo desde el bosque, sino también a gran escala, a escala de paisaje. ¿Cómo planteamos esto? Pues desde la resiliencia socioecológica, que suena muy pomposo, muy bonito, pero ¿qué significa? Esto está documentado no solo en la literatura, sino también en la literatura científica y en todas las esferas también. Esto es la capacidad de un paisaje de mantener todas sus funciones ecológicas, sociales y económicas. Muy importante los tres ejes, y hacerlo en condiciones ambientales y socioeconómicas cambiantes. El mundo cambia en todos sus aspectos y lo hace muy rápidamente. ¿Qué proponemos? En la agenda del departamento estamos intentando identificar
identificar estas unidades homogéneas de paisaje o de régimen homogéneo de incendios para trabajarlas de forma individualmente o particularmente, porque cada una tiene sus características, propietarios, empresas, municipios, problemas, ventajas, oportunidades, y ver qué mecanismos se pueden aplicar ambientales y socioeconómicos para poder promover y aumentar esta resiliencia. Desde el centro aportamos nuestro grano, tenemos nuestras herramientas basadas en investigación, ciencia, y poder proyectar a futuro estos diferentes ecosistemas con biodiversidad, agua, incendios de riesgo, biomasa, teniendo en cuenta el cambio climático y la gestión. ¿Qué pasará dentro de X años si hoy hacemos esto o dejamos de hacer lo otro? Con estas herramientas multiobjetivo para proyección futura, pues lo acompañamos con herramientas de planificación multiobjetivo para poder no solo calcular esta provisión de servicios ecosistémicos y hacer balances de oportunidades y compensaciones, que es lo que hay que sería el principio para poder establecer un sistema para pagar los servicios ecosistémicos y poder internalizar las externalidades forestales en la bioeconomía circular en Cataluña. Hay un proyecto piloto, Life Clearmark, donde se está creando este banco de crédito basado en 3 servicios: carbono, la capacidad de atrapar carbono en los bosques y como generadores de agua azul y de biodiversidad. Y para acabar, si tengo 2 segundos, quería, como he dicho, hacer un pequeño inciso en este proyecto Innovative Technologies, Socio-Ecological Economic Solutions for Fire Resilient Territories in Europe. Esto es un proyecto europeo que se coordina desde el CTFC, que es un proyecto con un presupuesto de 21,5 millones de euros, y hay 34 o 35 socios, tiene una duración de 4 años. Es un proyecto que se intentó desarrollar en todas estas grandes líneas conceptuales para desarrollar y poner en el territorio lo que llamamos las Innovation Actions, acciones innovadoras, como dice aquí, para crear paisajes y comunidades sociales más resilientes y resistentes a estos. Ahora ya no se habla de grandes incendios forestales. Se llama incendios forestales extremos, que superan la capacidad de control y se están convirtiendo en la nueva amenaza ambiental, social y econòmica de nuestros territorios. Mira, sí, ho deia aquí, un consorci de 34 entitats. Consorcio de 34 entidades en Europa, sobre todo a Chile, con otros socios en Chile. Y es el proyecto de referencia actualmente en Europa a la hora de trabajar en prevención y generación de acciones innovadoras y transformadoras que incorporen nuevas tecnologías para hacer frente a estos incendios extremos a través de la creación de estos paisajes agroforestales. Y eso es todo. Muchas gracias.
Gracias, Núria. Gracias, Núria. Ahora nos hablará Clara Soler desde la Administración, nos dará su perspectiva para impulsar estos paisajes resilientes. Gracias. Bueno, pues según la presentación que ha hecho Jaume a primera hora de la mañana, quería recordar el objetivo 4 de la Estrategia de Cataluña, que pretende promover paisajes agroforestales resilientes y los servicios ecosistémicos. Aquí hay 3 líneas estratégicas. Una primera que quiere promover el establecimiento de estos paisajes agroforestales resilientes. Una segunda para conservar y mejorar la calidad del suelo agrario y utilizar su papel en respecto al uso del carbono. Y luego el uso de los servicios ecosistémicos. Las diferentes líneas estratégicas se desarrollan con medidas y se concretan con el primer plan de acción que nos ha presentado Jaume, con los diferentes avances. Y quiero recordar que en el plan de acción hay 3 acciones transformadoras, la 13, 14 y 15, que especifican estas medidas. La acción 13 se refiere a la calidad de los suelos, la 14 a la implementación de proyectos pilotos para paisajes resilientes y la 15 que se refiere a los servicios ecosistémicos, aunque muy ligadas las 3. Ahora hablaré más en detalle de la acción transformadora 14, paisajes resilientes, y aquí a la fotografía podeu veure un mosaic agroforestal y vemos un mosaico agroforestal con los diferentes servicios ecosistémicos. Nosotros concebimos bioeconomía como factor que nos ayudará a recuperar el mosaico agroforestal, maximizando el valor de los servicios ecosistémicos y que mantenga vivo el territorio, como ha recordado Jaume en su presentación. Este conocimiento es muy importante porque nos tiene que ayudar a tomar las mejores decisiones en la creación de este paisaje resiliente. Y el papel de la Administración, no tanto local, sino la Generalitat, tiene un papel muy importante y por eso creemos que podemos impulsar la creación de estos paisajes, pero también es muy importante la implicación del resto de actores en el mundo rural y urbano. Y no solo con dinero público, sin dinero público no podríamos mantener y conservar estos paisajes. También es importante la implicación de ciudadanos y empresas como consumidores de estos servicios ecosistémicos. Y las empresas ven más evidente el riesgo del cambio climático y luchar contra el efecto invernadero, la crisis del agua. Las empresas pueden invertir en la creación de estos paisajes resilientes, inversión en capital natural, que sería un poco en esta línea, y los consumidores, ciudadanos. Pues nuestras acciones pueden ayudar mucho a recuperar estos paisajes. Si consumimos alimentos de proximidad o recursos de los bosques, también ayudaremos a conservar y recuperar este mosaico. También quería explicar los avances que hemos hecho en el eje Acción Transformadora 14. Estamos aplicando proyectos piloto en la creación de estos paisajes agroforestales resilientes con un proyecto piloto en Soriguera, pero la idea es un piloto de pilotos con la metodología cuya metodología queremos replicar en el territorio. Con este proyecto piloto, con el centro tecnológico que ha aportado la parte científica y la metodología, nos ha ayudado Núria a identificar estas variables físicas del territorio que ofrecen estos servicios ecosistémicos. Estas variables las ligamos con diferentes actuaciones con la Administración del territorio y, como decía Jaume en su presentación, todos tenemos intereses muy diferentes en el paisaje, pero al final los recursos son limitados, hay un paisaje solo y, por tanto, hay que encontrar un punto de equilibrio que nos ayude a maximizar el valor de estos servicios con una visión compartida, común, que beneficie a la sociedad y al medio ambiente. También contamos con la participación de los agentes del territorio y el objetivo final es acabar de definir 4 o 5 actuaciones que nos ayuden a
aumentar la resiliencia de estos paisajes. Es Es un poco teórico todo, ya os informaremos de los avances, pero trabajamos para aterrizar este marco tan teórico en acciones más concretas. Perfecte. I per acabar aquest bloc, Para acabar este bloque, pasamos la palabra a Toni Costa, que nos hablará de una experiencia desde su experiencia en la identificación de nuevos modelos económicos en los servicios ecosistémicos. Gracias. Nosotros hemos hecho un trabajo a partir de un encargo intentando identificar nuevos modelos económicos en base a los servicios ecosistémicos y los recursos. En el PEC Biofood Ponent, que es este proyecto europeo de especialización territorial centrado en el ámbito de Ponente, en 6 comarcas de Lérida, lo que busca es avanzar hacia esta transformación del modelo económico apostando por una de las características que es la generación de alimentos y servicios ecosistémicos. Entonces, dentro del ámbito de servicios ecosistémicos, planteamos este análisis del territorio en el sentido de que en la zona de Ponente se cubre un territorio muy amplio, con extensión y superficie, en donde más del 40% son campos de secano y de regadío, y por tanto con muchos servicios ecosistémicos, sin olvidar que también hay un ámbito forestal, de montaña, a veces con bosque, a veces con matorral, que aporta muchos servicios ecosistémicos. La parte de los ríos y zonas húmedas que también contribuyen a esta aportación de servicios ecosistémicos. Sabemos cómo se han clasificado estos servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, materiales, productos, alimentos, agua, regulación, captura de carbono, riesgo de incendios o servicios ecosistémicos vinculados con aspectos culturales, pues por ejemplo en el caso de la biodiversidad. Cuando hablamos de servicios ecosistémicos hay que considerar la valoración cuantitativa y cualitativa de estos servicios ecosistémicos, y de hecho este es uno de los puntos que hemos intentado afrontar en el trabajo y hemos visto una diversidad de planteamientos muy grande. Primero porque, según la escala del alcance, en función de las fuentes de información y en función de las metodologías que utilizamos, hablamos de proyectos ecosistémicos, pero el proyecto de la cuantificación de estos servicios pues, es muy importante. La valoración cuantitativa y cualitativa no monetaria ofrece una versión muy íntegra de cada uno. En muchos casos será la valoración previa a la valoración monetaria, pero cuando hablamos de valoraciones cuantitativas y cualitativas no monetarias, aquí nos aparecen diferentes formas de valoración. Por ejemplo, una cuantificación biofísica, no hablamos de unidades de producción agrícola, metros cúbicos, de hectáreas, pero también tenemos otros indicadores indirectos que nos sirven para valorar la biodiversidad, indicadores de biodiversidad. Esto sería una forma de valorar los servicios ecosistémicos desde el punto de vista biofísico, pero conservamos estos servicios ecosistémicos también se pueden plantear de forma sociocultural, la parte subjetiva de valor que damos a nuestro territorio. Por ejemplo, el paisaje. ¿Cómo percibimos el paisaje y de qué forma ha ido evolucionando la percepción del paisaje? El paisaje aporta un valor económico al territorio
aporta en todos estos aspectos de una forma subjetiva. ¿Y esto cómo se valora? Pues aquí se pueden hacer encuestas, entrevistas, paneles de expertos, presentar propuestas para que cada uno diga cuál es su valoración del paisaje o valorando pues la calidad de vida y salud en un espacio, un territorio u otro. Por tanto, esto sería una valoración sociocultural. Después, si queremos avanzar más y queremos determinar una valoración económica y monetaria de estos servicios ecosistémicos, pues la valoración económica también es una manera de determinar un valor y que sea de forma más reconocible para todos. Es muy interesante respecto a las administraciones públicas a la hora de tomar decisiones con estas valoraciones económicas de los servicios ecosistémicos. Y luego también tenemos que partir de la premisa que algunos valores ecosistémicos tienen un mercado. Les define un valor, pero en muchos casos no tenemos un mercado de referencia que claramente podamos identificar con ese valor. Por tanto, aquí tendremos que hacer un ejercicio de estimación de precios. Todo esto se ha ido trabajando desde el plano teórico y científico. Y, por ejemplo, podemos decir que el valor económico total de un servicio ecosistémico incluye el valor de uso y el valor de no uso de aquel servicio. Es decir, por ejemplo, valor de uso entenderíamos el uso directo, extracción de madera, por ejemplo, y también tenemos un valor de uso indirecto, el control de la erosión, que de determinados paisajes tienen pues, por ejemplo, las paredes de piedra seca que contribuyen a controlar la erosión. También podemos hablar de un valor de opción, la conservación de unos hábitats concretos. Y cuando hablamos de un valor de no uso de un servicio, hablamos, por ejemplo, de la conservación, por ejemplo, de una especie determinada como una ave característica del secano o un cangrejo autóctono en nuestros ríos. Y también podríamos hablar de valores de legado en los servicios ecosistémicos, por ejemplo, en los países naturales que podríamos dejar con ciertas condiciones para las generaciones futuras. Entonces, el reto de todo esto es muy complejo y cuando hablamos en términos comunitarios, hay una posible aproximación desde el análisis primario. Hay un mercado, euros kilo o euros tonelada, y también podríamos plantear una aproximación más indirecta, como que el dinero que supone restaurar un determinado espacio o territorio o ámbito que se ha degradado y que requiere una inversión para su restauración. Esto es una posible forma de valoración económica. O quizás cuando hablamos pues, de turismo, de visitas, de diferentes espacios naturales, pues también sería el coste del viaje de aproximación a estos espacios naturales. Y para ir acabando, hemos hecho un ejercicio de valoración de estos servicios ecosistémicos en el ámbito de ponente, y el aprovisionamiento de alimentos y materias primas es una entidad propia mayor en cuanto a euros, y también el valor de aprovisionamiento de agua para la agricultura. Pero lo más interesante sería destacar estos otros valores económicos de los servicios recreativos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mundo del turismo, turismo rural, turismo en espacios naturales o la recreación en los espacios abiertos del interior. Y, por último, los valores de los servicios de regulación y conservación de la biodiversidad también no son menores en términos económicos, según estos datos. Vemos que la captura de carbono, no solo desde el punto de vista forestal, sino del suelo agrícola, también es importante.
sin olvidar pues, los valores vinculados a la conservación de la biodiversidad. Es decir, tenemos un territorio imponente que, más allá de la producción de alimentos y de valor añadido, también hay otros recursos, servicios y ecosistemas que tienen interés y valor económico a tener en cuenta y poner de relieve. Gracias.